El acontecimiento más grande que pudimos escuchar fue que realmente por primera vez en la historia, desde hace 76 años, Irán lanza directamente misiles en contra de Israel. Lo había hecho a través de sus proxies, pues a través de Hezbollah, a través de Hamas, de los Houthis en el Yemen, de ISIS, etcétera, etcétera, pero nunca directamente. Y ahora Irán se atreve a desafiar a Israel mandándole, bueno, estamos hablando de casi 350 drones que son suicidas, o sea, drones que iban directamente a caer en tierra de Israel, misiles de cruceros y balísticos, cohetes desde Irán, repito, pero al mismo tiempo los lanzó también Hezbollah y los lanzaron desde el Líbano y los lanzaron desde el Yemen, los Houthis. O sea, Israel se enfrenta por primera vez en 76 años y después de ser atacado por Hamas de la tierra de Gaza, con una confrontación impresionante que realmente podríamos decir, si juntáramos todos los misiles, escuchemos esto, si se juntaran todos los misiles que se enviaron a Israel, repito, 350 drones, misiles, cohetes, serían más de 600 toneladas de materiales explosivos. Nos podemos imaginar 60 toneladas de materiales explosivos lloviendo sobre la nación de Israel. Y cualquiera podría decir, ¿verdad? Como todos ustedes escucharon, cuando Estados Unidos previno a Israel diciéndole que habían sido lanzados esta cantidad de explosivos, pero que iban a durar pues como 3 o 4 horas en llegar, porque tenían que atravesar Arabia Saudita y tenían que atravesar Irak. Entonces, en este lapso de tiempo, pues Israel ya estaba preparado, él siempre ha estado preparado. Desde el 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, Israel ha estado preparado para cualquier ataque que pudiera recibir, menos el del 7 de octubre, que realmente ahí se los tomó por sorpresa, y esto lo van a explicar posteriormente, después de la guerra en contra de Hamas, por qué fue que los sensores no trabajaron en la franja de Gaza y por lo cual se infiltraron más de 1,000 terroristas de Hamas a la tierra de Israel. Entonces, es increíble de qué forma el 99%, vuelvo a repetir, el 99% de estos 60 toneladas de explosivos, de estos 350 drones, fueron interceptados. Esto es un milagro que solamente Dios lo pudo hacer. Uno solo cayó en Israel, uno solo de los 350 drones, y cayó cerca del sur, cerca del Mar Muerto, y fue la explosión que causó antes de caer, que lastimó a una niña. Fue la única víctima, gracias a Dios, de todo este lanzamiento de cohetes y este ataque que lanzó Irán, una niña que le cayó un poco de hierro sobre su cabeza, y fue lo único que se pudo prever que realmente pudiera lastimar a una persona. ¿Qué es lo que vimos aquí? Una superioridad aérea, operativa, tecnológica y de inteligencia de una coalición unida, porque se unieron a Israel, Francia y aún la misma nación de Jordania, que es árabe. Bueno, sabemos que en el siglo XX Jordania y Egipto fueron las dos naciones árabes que por primera vez firmaron un pacto de paz con Israel. Entonces, estamos viendo algo impresionante, porque quiero leerles en primer lugar Jeremías capítulo 31, versículo 35 en adelante, donde Dios hace una promesa a la nación de Israel y dice así. Cierrame la puerta. Jeremías 31, versículo 35. Escuchamos esta promesa porque al mismo tiempo hemos escuchado muchas críticas.
he escuchado inclusive a líderes cristianos decir lo siguiente, que completamente desinformados, ¿verdad? Porque esto es absolutamente, es una tragedia que suceda esto dentro del cristianismo, diciendo, es que Irán se está vengando del ataque de Israel. Es que esto es una venganza porque pues en la embajada hace 2 semanas de Irán en Siria, pues se lanzaron unos drones tremendos Israel y pues se nos olvida, o a estas personas les podemos contestar, que Irán tiene bombardeando Israel, aunque no directamente como en esta vez, ya desde el siglo pasado, a través, repito, del grupo de Hezbollah, de Hamas ahora el 7 de octubre, porque todos estos grupos terroristas son financiados por Israel. Así que estas personas que están diciendo y alegando que esta fue una venganza de Irán porque Israel atacó su embajada en Siria, etcétera, etcétera, es absolutamente, completamente, ¿verdad? Jalado de los pelos, porque esta información pues no es correcta. Así que tenemos que entender el trasfondo de todo para no desinformarnos. En medio de todo esto, quiero aprovechar para poder confrontar ahorita, en este momento, los tiempos que estamos enfrentando para poder responder cómo podemos enfrentar los tiempos finales. ¿Cuál debe ser la posición de los cristianos ante tantos eventos, que la invasión a Ucrania, que el eclipse solar? También en el eclipse comenzaron a decir en una, yo les llamo profecías amarillitas, que iba a venir un terremoto tremendo, que era el fin del mundo, que el rapto ya se acercaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante toda esta situación y ante toda esta desinformación, ¿cómo podemos nosotros enfrentar los tiempos finales? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo podemos enfrentar estas crisis? Y la Biblia nos da la respuesta. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, creo que es un versículo que todos ustedes han memorizado. Dice así, y tenemos la palabra profética, que es la Biblia, más segura, a la cual haríamos en este tiempo, más que en cualquier otra época del cristianismo, donde se está oscureciendo el panorama, donde aparentemente el horizonte ya no se percibe ninguna claridad, haríamos bien en recurrir a la Biblia. Pero ¿qué es lo que está pasando? Vaya, los cristianos ni la Biblia llevan ya el domingo a la iglesia y la consultan 1 o 2 veces a la semana. Hay cristianos que hasta 2 o 3 días no leen la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer que con una visita el domingo a la iglesia, ante el cúmulo de ataques que estamos recibiendo, podamos enfrentar el mundo tan oscuro que se nos está presentando? Entonces, tenemos la palabra profética más segura, a la cual deberíamos estar atentos, y cuando el Espíritu Santo, cuando Dios el Padre y su Hijo Jesucristo ven a los cristianos que realmente están consultándole, buscándole en oración, hincados en la mañana en sus devocionales, antes de acostarse con la palabra de Dios, Dios te va a dar paz, Dios te va a dar una respuesta en la Biblia, Dios te va a repetir las palabras que se nos han dicho tantas veces: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas miedo, no te preocupes, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Estamos como en el mar de Galilea, cuando los discípulos atravesaron y de repente vino una tormenta tremenda. ¿Y qué fue lo que pasó? Comenzó la lancha, pues aparentemente a hundirse, y Jesucristo dormido en la popa de la lancha. ¿Qué es lo que Jesucristo estaba esperando en ese momento? Que ellos creyeran que realmente no se iba a hundir la lancha. ¿Por qué? Porque él iba adentro con ellos. ¿Cómo se iba a hundir? Pero ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Se levantaron y: Señor, despiértate que perecemos. Jesucristo se levantó, ¿verdad? Reprendió el viento y reprendió todas las cosas que tenía que reprender, y realmente pues vino la paz. Y estas circunstancias, estos eventos fueron escritos, están en la palabra de Dios para que nosotros recurramos a ellos. Y recordemos que si en ese momento tan grave, donde venían tormentas
y venían vientos huracanados donde los discípulos sintieron que iban a morir. Tenemos al mismo Jesucristo ahora dentro de cada corazón, que le ha recibido como su Señor, como su Salvador, y que ha creído el sacrificio que él hizo en la cruz. Tenemos también en el libro de Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, este pasaje que nos dice lo siguiente. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Qué nos está diciendo Dios en este pasaje? Que desde el tiempo en que se inició la creación del ser humano, Dios describió cómo fuimos creados. Y después vino el siglo pasado la evolución para poder tratar de contrarrestar lo que Dios había dicho en el Génesis. Y Dios nos dice que fuimos hechos del polvo de la tierra, que nos alimentemos de las cosas que vienen de la tierra, que comamos verduras, que comamos frutas, que no estemos recurriendo a tantas tonterías como el Monster y el Red Bull y todas esas cochinadas que venden, ¿verdad?, de bebidas enlatadas, que hacen que los riñones se intoxiquen, que tu hígado se intoxique, que te baje la energía. Dios nos ha anunciado desde el principio la forma como debemos de vivir. Anunció todo lo que iba a pasar con Egipto, todo lo que iba a pasar con Siria, lo que iba a pasar con Babilonia, Medo-Persa, con los griegos, los romanos. Nos ha recorrido toda la historia para que nosotros sepamos que hay alguien detrás de todo lo que está sucediendo. Todas las cosas que suceden no son al azar, no hay nada accidental. Dice la física que todo efecto tiene una causa y siempre detrás de la causa tenemos que buscar a Dios. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Y por qué el eclipse? ¿Y por qué estos ataques? ¿Y por qué el mundo está a punto de una tercera mundial, como lo están propagando de una forma desinformada e ignorante, porque de ninguna manera estamos ante una tercera guerra mundial? Es muy importante decírselos, la guerra mundial, que la tercera no vamos a estar nosotros aquí. Así que la tercera guerra mundial será después de que la iglesia desaparezca, que nos lleve Jesucristo, y precisamente todo está pasando simplemente porque Jesús viene por nosotros. Entonces las cosas se tienen que poner de mal en peor, nada va a mejorar, y nos habla por qué está pasando estas crisis, porque Jesús ya no tarda en venir por nosotros. ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? Entonces todo esto lo tenemos que comprender a la luz de la Biblia. Las cosas no están sucediendo al azar. Jesucristo lo dijo claramente, ¿verdad? Dice en Isaías 46 que acabamos de leer, y en Jeremías también 31, que Dios ha hecho de que Israel ha sido realmente lo que ha sido el ejemplo para todos nosotros. Y dice Jeremías 31, versículo 35, aquí Dios pone en Jeremías un ejemplo del cosmos, de las leyes del cosmos. Tenemos las leyes de la gravitación, de la fuerza electromagnética, la fuerza de la gravedad, las fuerzas nucleares que Dios controla en el cosmos. Escuchemos con atención lo que dice Dios en Jeremías 31, 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luna, para el día, las leyes de las estrellas, para la luz de la noche. Braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes, escuchemos esto, si las leyes que Dios estableció en el cosmos se deshacen y ya no funcionan, y entonces las galaxias se estrellan unas a otras, y el sol se cae sobre nosotros, y las estrellas y la Tierra ya no quieren 24 horas, sino que la Tierra pierda su órbita de gravitación alrededor del Sol y de rotación sobre su eje, dice la Biblia, entonces la descendencia de Israel faltará
para no ser nación delante de mí. O sea, todas estas personas que dicen también, no es que ya Dios acabó con Israel, ya no tiene nada que ver Israel con Dios. Ya ahora la iglesia ha tomado el puesto de Israel y esto se llama la teología del reemplazo, que es una barbaridad, es una herejía, porque la Biblia claramente que Israel es indestructible. ¿Y por qué ha pasado todas las guerras que ha pasado Israel? ¿Por qué regresó Israel en el 48? ¿Por qué nadie ha podido entender la razón por la cual Hitler los quiso exterminar? ¿Por qué ningún politólogo, antropólogo, psiquiatra, geólogo, etcétera, etcétera, pueden dar respuestas a esto? Porque Israel tenía que regresar para que se cumplieran las profecías finales de Dios. Entonces, ¿qué iba a hacer el diablo? Si vemos detrás de todo el mundo espiritual actuando, como dice Efesios 6:12, que estamos rodeados de espíritus y principados y de potestades y de huestes espirituales que están operando sobre el mundo, ahora lo podemos comprender, que el diablo tenía que impedir que Israel regresara a su tierra. Entonces, ¿a quién usó Satanás? Usó a Hitler, usó a los nazis, pero fracasó porque realmente no pudieron exterminar más que 6 millones de judíos y regresaron en 1948 a Israel. En 1956 los vuelven a atacar, 1967 los vuelven a atacar, 1973 la guerra de Yom Kippur, y cuando las naciones árabes se dieron cuenta que no podían con Israel, ¿qué hicieron? Bueno, recurrieron a grupos terroristas que comenzó a formar, a entrenar Irán. Irán es la nación que se encuentra de todo este odio, ¿verdad? Donde los ayatolas que en 1979 formaron la nación islámica, le cambiaron el nombre a Irán y le pusieron la nación islámica de Irán, que está controlada por ayatolas, o sea, por religiosos fanáticos endemoniados, no ha descansado en continuar entrenando a grupos terroristas. Entonces, todas estas guerras y todo lo que ha pasado en Israel, 4 guerras, grupos terroristas atacándolo, estamos en 76 años desde 1948. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Que Él está cumpliendo las promesas que le prometió a Israel, que es indestructible, que no van a poder nadie borrarlos del mapa y que aunque aún la iglesia ahorita la levantó y ahorita Israel está en la banca, podríamos decir, como en un partido de fútbol hay jugadores en la banca, no están en la cancha jugando ahorita Israel. Cuando la iglesia sea sacada, entonces Dios regresa. Por eso el libro de Apocalipsis tiene 240 y tantas citas del Antiguo Testamento. Y vemos en el libro de Apocalipsis que como la iglesia va a acabar igual que Israel, en la apostasía va a levantar 144,000 judíos, Dios, para tomar ahora las riendas y ellos son los que van a acabar la evangelización mundial, los judíos. 112,000 de cada tribu de Israel. Entonces, por eso el Apocalipsis está lleno completamente del altar de Dios, del menorá, de 7 espíritus, de las 7 iglesias, el 7, el 7, el 7, se comienza a repetir de una forma continua y de una forma en la que Dios está tratando de mandarnos un mensaje que Dios no ha acabado con Israel. Como lo explica también Romanos 9, 10 y 11, el apóstol Pablo. Va Dios a levantarlos y si cayeron, también será muy grande otra vez que vuelva a resurgir Israel antes de que venga Jesucristo en la segunda venida. Entonces, todo esto, si no lo captamos, si no lo entendemos, nos vamos a desanimar. Ahora entendemos por qué Dios escogió a Israel. Como un ejemplo, que si su fidelidad no ha faltado en Israel, pues imaginémonos a nosotros que su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Somos la novia, la iglesia de Jesucristo. Y si Él dio su vida en la cruz por nosotros para formar este grupo que se llama la iglesia, la entidad de la iglesia, cuánto más Dios nunca nos va a dejar, Dios no nos va a abandonar, por lo que tenemos que agarrarnos de Jesús, tener comunión con Él hoy más que nunca. Repito y enfatizo esto y siempre pongo mucho énfasis en esto, no separarnos de la Biblia. Todas las mañanas nuestros devocionales, estudios, estudiar, estar escuchando videos de diferentes personas, ¿verdad? Para que podamos entender que separados de Él
¿qué cosa? Juan 15, versículo 5, nada podemos hacer. Entonces, todas estas crisis, ¿qué es lo que están? ¿Para qué nos sirven? Para acercarnos a Dios. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Qué es lo que está diciéndonos Salomón? Dios es como una torre alta, grandísima. Y haz de cuenta que nos están persiguiendo y estamos viendo por todos lados corriendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar a esa torre y vamos a subir. Y ahí estaremos protegidos por Dios, porque Él es el nombre, la torre fuerte, que es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza en todas las tribulaciones. Ahora bien, veamos en estos tiempos finales qué podemos nosotros hablar o qué podemos decir o qué podemos hacer acerca de las profecías que tenemos que se están cumpliendo. Bueno, se está cumpliendo que muy próximamente se va a formar un orden económico mundial que ya está desarrollándose en el Foro Económico Mundial. Ya Europa está tratando de unirse, ya el Medio Oriente se encuentra ardiendo, la economía en Estados Unidos está por caer tal vez este año, todo el continente americano donde tú y yo vivimos está completamente de izquierda, el comunismo está influyendo de una forma tremenda, multimillonarios, multitrillonarios les llamaría yo, como David Rockefeller, George Soros, Bill Gates, que es un grupo de hombres, empresarios que forman agencias no gubernamentales donde no tienen que ver nada con la política. Ellos están influyendo en la política, influyendo en las Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Salud, para poder realmente controlar ellos las naciones como lo están haciendo. Entonces, este multimillonario como George Soros, Bill Rockefeller, están vertiendo, pero trillones de dólares en el continente americano para influir y que pongan énfasis los países, México y todos los demás, en la ideología de género, que en las escuelas primarias les enseñan a los niños el sexo para debilitar la familia, para debilitar el matrimonio, que es la institución más santa y más sagrada que Dios ha formado. Entonces, todos estos ataques tenemos que entenderlo. ¿Por qué es la familia? ¿Por qué es el cristianismo? ¿Qué es lo que el diablo está tratando de hacer? ¿No? Pues acabar con todas las ideas judio-cristianas, tratar de quitar todos los códigos de ética y moral que la Biblia nos ha dejado.